El senador ponente tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente Pinto. Lo primero, presidente, es colocar en antecedentes a la plenaria de este importante proyecto de ley que viene haciendo curso en esta recta final desde hace ya muchos meses, pero hizo curso en legislaturas anteriores, de periodos anteriores también, con los resultados que conoce la opinión pública y los congresistas. Este es un proyecto de ley estatutaria que bien vale la pena que nosotros reconozcamos que sus 4 debates se tienen que hacer en una misma legislatura. Si no, el proyecto fracasa. Y cuando digo una misma legislatura, es que para que termine esta legislatura faltan 4 semanas y media, sin incluir esta semana. Y este proyecto está surtiendo su segundo debate, de 4. O sea que no es la premura y el correr, pero sí que es un proyecto que todavía requiere, además de la aprobación y discusión en la plenaria del Senado, que vaya a la Cámara de Representantes. Y como lo van a escuchar enseguida, aunque hoy se escucha en medios que podemos ser llamados a sesiones extras, lo escuché como ustedes, no es nada oficial, un proyecto como esto no se puede discutir en sesiones extras. Nos llamarán para otra cosa si nos llaman, pero no para esta ley estatutaria. ¿Y por qué entonces lo menciono? Porque nosotros venimos estudiando muy juiciosamente el proyecto hace muchos meses. Ese proyecto ya surtió el primer debate en la Comisión Primera del Senado. Un proyecto que obviamente genera mucha discusión y que para eso precisamente estamos acá. Un proyecto que en su amplio contenido no tiene camisas de fuerza, porque se pueden consensuar y concertar, y de hecho ya en la Comisión Primera se consensuó y se concertó. Este proyecto, para que conozcan los compañeros, es de iniciativa compartida. Este no es un proyecto de iniciativa exclusiva del Legislativo o de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, es compartida. Este proyecto lo presentaron el Registrador Nacional del Estado Civil o la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque cuando le ponemos nombre a las instituciones nos quedamos en la discusión y los nombres pasan y las instituciones quedan, y de hecho en esa, como en otras, los periodos están ya por terminar. Vendrán otros registradores nacionales, pero también el Ministerio del Interior del gobierno actual, que para entonces era Alfonso Prada, hoy ya es el doctor Velasco, pero es que es el Ministerio del Interior, mañana puede haber otro ministro o ministra, es la institucionalidad. Pero también el Consejo Nacional Electoral, en su momento un presidente, hoy otro, pero es la representación institucional del organismo electoral. Y ahí viene entonces un cúmulo de congresistas, de senadores y de representantes. Por ejemplo, el senador Roy Barreras, que hoy todavía actúa como senador. El senador Gustavo Bolívar, que ya no lo es, pero lo fue al momento de legitimar la presentación de la iniciativa. La doctora Isabel Zuleta, que por acá estaba. El doctor Oscar Barreto, del Partido Conservador, y el doctor Alejandro Vega, del Partido Liberal. Son autores, coautores del proyecto de ley estatutaria de Código Electoral. Y eso es importante que conozcamos, que hay de las distintas bancadas un número importante de quienes representan la iniciativa. Y en la Cámara son 10 representantes de la Cámara, empezando por el presidente de la Cámara de hoy. Y hay de otros partidos, obviamente no de todos, estos proyectos también obedecen
en su iniciativa al esquema gobierno-oposición, como la mayoría de los proyectos. Ya la discusión es la que determina los contenidos. Quería empezar por ahí, por ilustrar a la plenaria que se trata de una ley estatutaria que tiene 4 debates, que estamos en el segundo, que estamos a puertas de la terminación de la legislatura y con eso pudiéramos estar colocando en riesgo porque faltan los debates de la Cámara. Pero también llamar la atención de quienes tienen la iniciativa para la presentación de este proyecto. Y ya lo dije, es una iniciativa compartida con el Gobierno Nacional, que me gustaría mucho que estuviera acá, señor Ministro del Interior, con quien nos hemos reunido en distintas ocasiones y qué bueno que sus asistentes nos ayuden para que haga presencia. Sabemos que hoy hay unos debates de control político en unas comisiones de Cámara, fundamentalmente, que ameritan la presencia del ministro, pero no es menos importante que nos acompañe acá. Lo segundo es que en legislaturas anteriores se tramitó la reforma al Código Electoral. Yo recuerdo, para entonces yo fungía como presidente de la Cámara de Representantes en medio de la pandemia y me tocó el proyecto de reforma al Código Electoral. Y sacamos el proyecto después de una discusión muy ardua virtual. Pero ahí empezaron otra serie de problemas. También lo conoce la opinión pública, pero es demasiado importante que ustedes lo conozcan y van a ver cómo ato caos de lo que continúa en este proyecto. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del proyecto. De un proyecto que se tramitó en sus debates al interior de una misma legislatura, pero la Corte expuso unas razones que tumbaron el proyecto después de haber sido discutido y aprobado. La primera, aduce la Corte, y fue cierto, que la conciliación de este proyecto se tramitó en sesiones extras del Congreso de la República. Y ellos manifiestan, y son la autoridad, la Corte Constitucional, que un proyecto como esto no se puede tramitar en sesiones extras. Ahí ven por qué. Si nos llaman a extras, este proyecto no puede ir en la Cámara a sesiones extras. Tiene que ser en sesiones ordinarias. Y por eso estamos queriendo hoy que se dé la discusión, la que quisimos que se diera la semana pasada y la antepasada, la que quisimos dar desde el año pasado en la Comisión Primera, pero hay una serie de obstáculos que no vienen a colación, pero que conoce la opinión pública, no nos lo permitieron. Y ahí hay compañeros que conocen esa historia. Segunda razón de la Corte Constitucional, que se dieron votaciones semipresenciales, o sea, aplicamos la virtualidad. Estábamos en medio del COVID-19, una emergencia universal de salud pública que obligaba virtualidad y nosotros reglamentamos semipresencialidad. Pero la Corte dijo, proyecto de ley estatutaria no se puede tramitar en sesiones semipresenciales, no se puede votar. Segunda razón. Y la tercera es que ellos aducen que faltó un debate más amplio, más trascendente y más participativo. Y cuando uno se va al fallo, encuentra que ellos manifiestan eso, es porque se votaron unos bloques muy grandes de artículos. Y aquí yo le voy a pedir ahora el favor al presidente que orienta la plenaria, que nosotros tenemos ahí unos bloques muy grandes de artículos sin proposición, pero los vamos a ir segregando y los vamos a separar. No le vamos a dar razones a la Corte Constitucional para que salga con lo mismo cuando ya de la experiencia tenemos que haber aprendido. Aducen algunas cosas adicionales que son muy importantes. Una, que para entonces el proyecto no tenía el impacto fiscal. Obviamente conocemos todos que el impacto fiscal hace parte de los proyectos en cualquiera de sus etapas. Al final, en la aprobación, tiene que haber un impacto fiscal. Lo ideal es que esté desde el principio. No es fácil. Y miren ustedes el resto de proyectos que tengan en sus manos. No es fácil. Nosotros ahora, previendo situaciones como esas, pues obviamente impacto fiscal sí está y hay un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda al respecto, porque ellos aducían que faltaba ese análisis de impacto fiscal. Y por último manifestaron que se estaba incurriendo en lo que ellos denominaban en la consulta previa
a algunos sectores en la falta de discusión y de diálogo con nuevos sectores. Por ejemplo, el tema de las parteras, decía la Corte Constitucional, en muchos sectores de Colombia hoy todavía se da luz a través de parteras. Y creo que es cierto, a mí no me ha tocado, pero sí conozco las historias como ustedes. Y en esa Colombia profunda, cuando no se puede llegar a centros hospitalarios, pues las parteras todavía tienen un significado. Decía la Corte, pues consulte para que exista unanimidad en los criterios, para que ese tipo de aspectos que no se borran con la ley se regulen, se mantengan a través del tiempo. Con esos antecedentes, que para ese entonces, algunos que hoy son senadores, están en este recinto y fueron representantes, fungían como ponentes y coordinadores ponentes allá, en esa otra legislatura, y otros en este Senado, que permanecen en sus curules. Obviamente hay otros que ya no están en el Congreso, pero yo lo que quiero es hacer parte como del relato histórico de lo que significó que esto ya debía ser una ley de la República. Esto se discutió oportunamente por quienes nos antecedieron, algunos de los cuales estamos presentes nuevamente en este periodo. Pero bueno, eso nos sirve para la historia. El momento de discusión hoy es este, y la vigencia que estamos queriendo es la de hoy con el proyecto de ley estatutaria. Segundo gran aspecto, o tercero, este proyecto se presenta con 377 artículos, porque yo quiero que ahí ustedes logren entender que el Código Electoral data del año 1986, o sea que a 2016, a 2023, nosotros estamos hablando de 37 años de vigencia de un código. Este código no ha sido reformado en más de 3 décadas, pero el mundo entero sigue unas dinámicas tecnológicas, electorales, aún los países latinoamericanos, que obligan que nosotros miremos las normas, hagamos un compendio de normas existentes y busquemos innovar con esos adelantos tecnológicos. Lo vamos a ir encontrando en este código y estamos para dar la discusión. En medio de la discusión inicial de ese código de 377 artículos, se decidió, se concertó con ponentes, con coordinadores ponentes, con bancadas, con los autores de la iniciativa, que había un capítulo muy especial, un capítulo muy grande, el capítulo de registro, que salía del contenido del código. El código quedó de 272 artículos, no de 377. Eso matizó en su momento y permitió que la discusión continuara. Se cedió con que el tema de registro se llevara a otro proyecto futuro, otra ley, discutiera exclusivamente los temas de registro. Solamente unos 12, 13 artículos quedaron vigentes en ese gran capítulo del código. Hoy estamos hablando de 272 capítulos del código. Este código, entonces, tiene 3 coordinadores ponentes. Me parece también importante que ustedes lo conozcan. El primero, el doctor Alejandro Vega, representación del Partido Liberal. Con él hemos hecho, y con su equipo de trabajo, múltiples reuniones. El segundo, el doctor Alfredo de Luque, Partido de la U, no puede estar acá. Ha estado en todas las reuniones. Hoy le fue difícil acompañarnos, coordinador ponente. Pero también hay una serie de ponentes que representan distintos partidos, porque eso desde el principio tuvimos la precaución con la mesa directiva que fuera muy incluyente para la discusión. Entonces, ¿quiénes están de otros partidos? Está el doctor Gallo, usted es ponente de este proyecto. Está el doctor Motoa, de Cambio Radical, es ponente de este proyecto. Está la doctora Paloma Valencia, acabamos de votar la ponencia alternativa, es ponente de este proyecto. Está como ponente también, ¿quién está, Alejandro? ¿Quién adicional?
Hay otros partidos con Partido Mira también. Para allá voy con la explicación del Partido Mira. Ellos todos han intervenido. Ellos todos han intervenido en las reuniones. No todo, JP es el que me faltaba, yo tenía uno en mente. JP es ponente. Y es uno de los ponentes que no firmó la ponencia. Porque la otra que no firmó es la doctora Paloma, que es ponente alternativa. Pero esta ponencia que estamos presentando está firmada por los 3 coordinadores ponentes de 3 partidos diferentes y por los que mencioné de otros partidos que pertenecen a la ponencia, no a la coordinación de la ponencia, pero son igualmente ponentes. ¿Cómo, Chacón? Ok. Bien. Quinto aspecto. Este proyecto es el producto también de una acumulación, porque en su momento se presentaron 2 proyectos de ley estatutaria. El otro lo presentó el grupo político Mira. Mira presentó un proyecto con 43 artículos y eso obligó que nos sentáramos en mesa e integráramos su contenido. Ellos lo van a exponer, obviamente presentarán también una serie de proposiciones. Doctor Alejandro, este proyecto no tiene menos de 200 proposiciones radicadas, para que sepan también a qué nos estamos sometiendo. A esta hora, hoy, durante la mañana nos han radicado un sinnúmero de proposiciones, muchas de las cuales son de eliminación de artículos, y las vamos a discutir. Algunas las podrán dejar como constancia. Todas esas discusiones y proposiciones son bienvenidas. Este código tiene que salir lo mejor posible y no es una imposición, es una discusión y se demostró en la comisión primera. El partido político del Mira obviamente participó de todas las mesas de diálogo. La doctora Paloma Valencia en su exposición, que ha sido muy juiciosa para el estudio de los distintos proyectos, pues manifestó, yo le puse cuidado a algunos de ellos que hay que necesariamente controvertir porque no son exactamente como ella los manifiesta. El primero, el voto electrónico. Todos acá se preguntan por el voto electrónico. A mí me lo preguntan los medios, me lo preguntan los concejales y lo preguntan los congresistas. Y yo la primera claridad que quiero decirles es que el voto electrónico en Colombia existe desde el año 2004. El voto en Colombia ya existe, el electrónico. Ahí está la ley 892 del 2004. En ese 2004, ¿qué gobierno existía en Colombia que aprobó el voto electrónico? Cualquiera otro. Yo lo único que quiero es argumentar, porque eso no termina siendo exclusivamente un tema de partidos, ni de quién es hoy el registrador, sino de qué herencia le estamos entregando normativa al país. Pues nosotros en el código lo que estamos defendiendo, yo no soy autor ni coautor, pero soy coordinador ponente y tengo convicciones propias después de haberlo estudiado. Lo que estamos proponiendo es la financiación del voto electrónico, que no había quedado clara y estaba al garete. Y la comisión asesora que tiene que entrar a evaluar, a estudiar, a orientar, a ayudar a reglamentar internamente el voto electrónico. Pero también es cierto que habiendo existido desde el 2004 el voto electrónico, no se ha usado en Colombia. Lo que pasa es que la norma dice que esa autoridad electoral escoge en su momento si va y aplica el voto electrónico o lo hace manual. Y siempre se ha hecho manual desde el 2004. Ustedes son testigos, nos han elegido manualmente. Pues bien, lo que pasa es que tampoco habían los dineros y por eso se busca es las fórmulas de financiación para el mismo. Pero este código tampoco obliga que el voto electrónico financiado se vuelva una realidad inmediata. No. Lo que estamos buscando es que con la vigencia, que es a partir del 2024 para unos aspectos y progresiva hasta el 26 para otros,
pues se pueda aplicar en elecciones atípicas. Hay elecciones atípicas, claro. Vamos a elegir alcalde este año y vamos a elegir otros el año entrante. Es la atipicidad de las elecciones por cualquier circunstancia. Pues miren lo que resulta de importante, que podamos tener la herramienta y que la tengamos financiada. Pero ¿saben qué sí está este código innovando? El voto electrónico mixto, doctora Paloma, que me está escuchando en la distancia. El voto electrónico mixto. Usted va y vota ya en el puesto de votación de manera electrónica, no digital. Hay que entender que hay una diferencia grande entre lo electrónico y lo digital. Lo digital se va a una nube y puede ser manejado a través de unas redes. Lo electrónico se queda en el escenario, en las máquinas y en los equipos. Pero esa máquina donde usted ha votado electrónicamente le arroja el documento y usted lo incluye en una urna. Eso es voto electrónico mixto. Y después, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que en el escrutinio la máquina te está arrojando un resultado y tiene que ser el mismo que tenga la urna, porque la máquina arrojó una manualidad. Eso es importante y eso hay que contarlo. Hay que contarle a la plenaria que en el primero de los debates se eliminó el voto anticipado, doctor Alejandro, que tuvo tanta discusión, que opera para las embajadas en el exterior, que lo tienen otros países y que quería implementarse. No, tranquilos, que el voto anticipado no va. Vendrán otros momentos de la historia donde se discuta y puede que otros vayan a querer aprobarlo. Nosotros estamos en el código defendiendo normas de empadronamiento especial. ¿Cuál es la discusión más grande que vivimos en elecciones? La transhumancia. La transhumancia, todos tenemos en mente en nuestros pueblos. El transporte para que quienes viven en otros municipios vayan y voten en esos municipios. Habrán argumentos, nosotros los discutimos. Uno vota donde está residenciado y donde tiene su domicilio, y no donde nació o donde el amigo se está lanzando, porque va y se transporta unas horas y entonces tiene su cédula inscrita ya. Este código establece unas sanciones para esas personas, porque eso nos permite depurar el censo, que es lo que tanto también estamos reclamando. Hay unos aspectos de auditoría electoral, claro, que obedecen a la discusión, la vamos a hacer, porque las auditorías tienen que ser claras y transparentes y no exclusivas, y no deben haber monopolios, como también se discuten en un momento dado, como se pensaba en el tema de registro, que esos monopolios se suprimieron desde el artículo, desde la comisión primera. Entonces, doctor Alejandro, yo quiero que usted, como coordinador ponente, una explicación adicional de aspectos adicionales. La ponencia obviamente invita a votar de manera positiva este proyecto y vendrán unos bloques importantes de artículos sin proposiciones, otras que hemos optado por avalar, que van a ser expuestas y argumentadas y las vamos a votar nosotros de manera positiva, ojalá todos, y otras que tendremos que entrar a analizar. Nos han radicado 200 proposiciones, la mayoría hoy. Yo le voy a pedir ahora al secretario, después de votar la ponencia, que hagamos un receso, porque hay que entrar a conocer el contenido de las proposiciones para responsablemente poder venir acá a argumentar la defensa o no de las mismas, o para entrar a avalarlas como coordinadores ponentes, doctor Alejandro. Gracias, presidente. Doctor Alejandro, no está el presidente, yo le concedo el uso de la palabra.